y no conviene llevarlo al final, sino ahora. Ese tema se llama Chagas. Bueno, el Chagas, como van a escuchar ahora en la clase, es una enfermedad muy importante, pero abandonada. Nadie, no le dan la importancia que necesita, y por eso se la conoce, se la clasifica como esta enfermedad. Forma parte de este grupo. Neglected Tropical Diseases. Eso significa enfermedades tropicales abandonadas, desatendidas. Así que Chagas forma parte de eso. Chagas es una enfermedad que ha generado un gran número de casos en Latinoamérica como región endémica, y que se está haciendo visible, en otras palabras, recién le están dando importancia, porque ha generado un problema de salud pública en Europa y en Estados Unidos. Entonces, como recién están viendo cuál es el origen del problema, esta enfermedad se está haciendo visible y por lo tanto le están dando más importancia. Esta enfermedad es un ejemplo de enfermedades transmitidas por animales. Eso se llama zoonosis, ¿verdad? Es una zoonosis. Los animales son reservorios de parásitos y la enfermedad llega al hombre a través de un vector. En nuestro país el vector se llama vinchuca. En nuestro país el vector se lo conoce como vinchuca. Entonces hay varios ciclos que los vamos a dividir en tres. Hay un ciclo que es selvático. Y en este ciclo selvático los huéspedes son animales silvestres. Por ejemplo, conocen el armadillo, ¿no? ¿Conocen al perezoso? ¿Sí? Después, ¿conocen al murciélago? ¿Sí o no? O sea, cuando digo conocen, que se han visto, ¿no? El murciélago. Estos son los animales que son reservorios de Chagas en la zona selvática. Y el vector en nuestro país es el triatoma infestans, la vinchuca. De modo que la enfermedad pasa del triatoma infectado a este animal y del animal infectado al triatoma. Eso es el ciclo selvático. ¿El hombre se puede infectar? Por supuesto. El hombre aparece aquí como un huésped accidental, ¿no? Este se mete aquí y por metiche se infecta. No tiene nada que hacer ahí, ¿no? Pero se infecta. Entonces, ese es el ciclo. El otro ciclo
es el periurbano. Vamos a llamarlo rural o periurbano. En este ciclo participan también animales. Los reservorios son animales. ¿Qué animales pueden ser? Las gallinas, conejos, vacas, perros, gatos, ovejas, caballos, los mamíferos y los carnívoros. En este ciclo, el vector sigue siendo el mismo, el triatoma. De modo que el triatoma infectado infecta a los animales y los animales infectados infectan al triatoma sano. Pues es un ciclo rural. El hombre acá se infecta porque vive en el sector. ¿De acuerdo? Así que aquí esta revista. Así que el hombre participa más activamente en este ciclo. Entonces aquí va aquí, ¿verdad? Y de aquí va aquí. Ejemplos de este ciclo. Todo el país. Comarapa, Mariana, Samaipapa, Vallegrande, todas las provincias de Santa Cruz están en este programa. Chilpancingo, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, los valles de Potosí, los yogas de La Paz están en este programa. ¿De acuerdo? Y acá viene el otro ciclo, el ciclo urbano. En el ciclo urbano, la participación de los animales prácticamente no existe. ¿Sí? O sea, no podemos decir el perro de mi casa tiene Chagas y por lo tanto me va a infectar a través de la mechuca. Pero tampoco está la mechuca en la ciudad, ¿no es verdad? Pero acá, ¿cómo sucede esto? Sucede que una mujer que tiene Chagas y que se embaraza, transmite la enfermedad a su bebé y da origen a un bebé infectado. Entonces, eso es lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos. Han empezado a tener niños con Chagas. Y yo les digo, ¿cómo se ha infectado si el niño no ha salido de Barcelona? Entonces investigan la madre de Chagas. ¿De dónde viene la madre? Entonces, y averiguan y dicen, a ver, tenemos un caso en el hospital de Barcelona con un niño que nació infectado de una madre boliviana. Nosotros también hemos tenido 5 ya el año pasado. Entonces, esta persona que nace infectada y que no sabe que está infectada, también se va a embarazar y va a dar origen a otro bebé nacido en España, nacido en Estados Unidos con Chagas. Entonces, ese es el tercer ciclo, el ciclo urbano. En el ciclo urbano, la enfermedad se da porque las mujeres que están infectadas
que no saben que están infectadas, se embarazan y transmiten la enfermedad a su bebé. Por eso se ha hecho evidente el problema, gracias a los datos de epidemias, no epidemias, un aumento de epidemias en realidad, en Europa y en Estados Unidos. Porque ellos han hecho protocolos de cómo detectar el Chagas congénito. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la causa principal de la epidemia de Chagas en las ciudades. El Chagas congénito, la madre que transmite la enfermedad a su bebé. Pero aquí hay otro mecanismo más interesante en este ciclo celular. Aquí el parásito es el Trypanosoma cruzi, donde el Trypanosoma cruzi participa del ciclo tanto en los animales como en el vector. Pero algunos animales no necesitan del vector, sino que consumen alimentos, consumen alimentos que están contaminados con el parásito. Y entonces, en ellos, la infección se produce por la presencia del vector, pero también porque ellos consumen alimentos que tienen el parásito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el ciclo selvático se mantiene por la presencia del vector, pero también porque los reservorios comen alimentos contaminados con Trypanosoma cruzi. Ejemplo, hay un helado que se ha puesto de moda hace unos 10 años. ¿Ah? Azaí. Bueno, el azaí es un alimento que está contaminado y bueno, que cuando se contamina y lo consumen los animales, da origen a Chagas de los animales. ¿Sí? Las personas que consumen azaí contaminado también desarrollan Chagas. Entonces, la vía oral se conoce ahora como una vía de transmisión. Porque ha habido muchos brotes en Latinoamérica, como 47 brotes de transmisión de Chagas por vía alimenticia, por comer alimentos contaminados con Chagas, con Trypanosoma. Hace unos 15 años, en el verano, hubo un brote donde en las playas de Copacabana, creo que fue Copacabana, o no me acuerdo si fue Copacabana o Sao Paulo, en las playas prepararon jugos de caña. Y entonces ahí tenían el fruto de la caña y los trituraban y generaban un concentrado, ¿no?, de caña. Y entonces en la playa uno quiere tomar bebida fresca, ¿no? Compraron jugo de caña y algunos desarrollaron la infección aguda por Chagas. ¿Y cuál fue el mecanismo de infección? Que los troncos de la caña, algunos, o sea, nadie lava pues los troncos de caña, ¿no? Uno, el dueño lo que hace es cortar con el machete, lo agrupa y lo carga al camión, ese camión llega a la playa, lo meten a la trituradora y ya se tritura. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo de infección? Que algunas cañas estaban también con vinchucas. Así que eso entró a la trituradora y se hizo el jugo de caña con también jugo de vinchuca. Y ese fue el origen del brote oral. Entonces, en este momento, la vía oral es un mecanismo de infección. En Pablo Iberi y en Brasil, el azaí es un alimento que está incluido en varios episodios de brotes. El azaí que está contaminado con la vinchuca. O sea, el azaí no está contaminado con Trypanosoma, sino que está la vinchuca y como no la lavan, la procesan y en el procedimiento también está incluido todo lo que tiene la vinchuca. Y si tiene la vinchuca Trypanosoma, se infecta. ¿Cuáles son los mecanismos de infección entonces? El más importante, a través del vector.
El segundo, la transmisión congénita, de madre a hija, de madre a hija. La tercera por vía oral. La cuarta por transfusiones, que antes ocurría, ahora ya no ocurre. Ya no ocurre mucho, ¿no? Porque cuando alguien va a donar sangre, le hacen la prueba de Chagas y le dicen, usted tiene Chagas, así que no puede donar. Y por lo tanto, la sangre que está donando no la vamos a usar, porque está infectada. Y el quinto mecanismo es por trasplante o trasplante. Entonces, cuando alguien recibe un órgano y el donante está infectado, en ese órgano, semanas después, se va a reactivar el parásito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en nuestra ciudad, aquí, la Gabriel René Moreno, ¿puede haber casos de Chagas congénito? Sí. Si algún estudiante que está infectada se embaraza y hay riesgo de que su niña no se contagie. Entonces, en las ciudades, en nuestro país, el mecanismo más importante de transmisión de Chagas es congénito. En la ciudad, en la región periurbana de Santa Cruz, también hay riesgo de enfermedad, pero es por la presencia del vector y también de la transmisión congénita. La transmisión congénita siempre está presente. La transmisión congénita, doctor, es 100%, es si la mujer está sí o sí probado. Y en el área selvática es que los animales se infectan al consumir alimentos contaminados con cefalotón y la presencia de vector. Entonces, ¿qué hay que hacer para controlar la enfermedad? Erradicar el vector. Aquí vamos a hablar de Santa Cruz. ¿Alguien vive cerca de Paulito o camino a Paulito? ¿Alguien de ustedes vive o ha visitado alguna población cercana a Paulito? ¿Nadie? Cotoca. ¿Quiénes viven o frecuentan Cotoca? Adelante, ¿nadie? ¿Han escuchado que en Cotoca hay avinchuca? No han escuchado. No. Tampoco han preguntado. Porongo. ¿Alguien vive o frecuenta Porongo? ¿Sí? ¿Hay avinchuca en la plaza? ¿Has escuchado? A ver, usted, a ver, ¿no? ¿Ah? El Tererinto que está ahí cerca, Las Cruces, Tererinto. ¿Han escuchado que hay avinchuca? ¿No han escuchado? ¿Hay alguien del Beni por acá? ¿Algún beniano o beniana? ¿Nadie? ¿Han visitado la plaza principal de Beni? Sí. ¿Hay avinchuca o no? ¿Hay? ¿Hay avinchuca? Bueno, los chicos de infectos dicen que sí. Hay varios que han venido desde el Beni, hay transferencia de la Universidad de Beni. Y dicen que en la plaza hay avinchuca. En la plaza de esta nueva Trinidad. Y hoy los estudiantes dicen que también hay en Porongo. En Porongo, estamos hablando de la parte periurbana, ¿no? De Santa Cruz. Y seguramente hay en Cotoca, seguramente hay en Paulito, o cerca de Cotoca. Así que, habiendo el vector, el riesgo de enfermedad por el vector, transmitido por el vector es alto.
Y aparte es el tema congénito, ¿no? Entonces la mujer se embaraza, digamos, alguien, digamos, nace en Valle Grande, de una mamá infectada, se viene a estudiar medicina a la Gabriel, se embaraza, y puede nacer su hijo con Chagas. Cuando se investiga, la embarazada también tenía Chagas, y se infectó por transmisión congénita a partir de la mamá que se infectó por un vector en Valle Grande. Así que las infecciones en las ciudades se dan sobre todo por transmisión congénita. ¿Sí? Y si en la periferia existe el vector, también va a haber transmisión vectorial. Entonces es importante eso. Vamos a hacer una investigación donde van a participar ustedes, verificando que algunas zonas periféricas de la ciudad no tienen vinchuca. ¿Sí? Ahora, la vinchuca en cualquier momento puede aparecer, si es que no hay todavía en la ciudad, por el tema del calentamiento global. El calentamiento global hace que la vinchuca pueda habitar lugares que antes eran fríos o templados y que ahora son muy calientes. Así que eso no es para sorpresa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a hacer ese estudio, ¿ya? Para verificar que en las zonas periféricas no hay vinchuca. De que hay Chagas, hay. Pero ya es por el mecanismo de que es gente que se infectó por transmisión congénita o que viene, digamos, de los valles, ¿no? O de Chaco. Que alguien, digamos, nació en Mairana, sale bachiller y se viene a la ciudad. Y no sabe que tiene vinchuca. Que no tiene Chagas. Entonces, recién se entera cuando le hacen un estudio o cuando nace su bebé o durante el embarazo. Ustedes cuando entran a la universidad les hacen la prueba de Chagas, ¿no? Sí, la hacen. ¿No te hacen la prueba de Chagas? La hacen. Hay que hablar por el centro de Chagas. Cuando se inscriben a la carrera, ¿no les hacen un examen de sangre? Sí. Les han hecho, ¿no? Sí. Y les han entregado el resultado, ¿no? Sí. ¿Alguien le dio Chagas por siglo? No van a ganar ahí. Entonces, esa es una oportunidad de hacer la investigación, ¿no? Entonces, ahora lo que se va a hacer es va a ingresar a la universidad, se le hace el laboratorio, y en el laboratorio es decir, Chagas, sífilis y VIH. Entonces, eso teóricamente les han hecho ustedes, teóricamente, ¿no? Entonces, pero eso no se hace pues en todos los lugares. Entonces hay mucha gente que está aquí en la ciudad porque ha habido migración desde el campo que tiene Chagas y no lo sabe. Entonces hay que ofertarle la prueba. Pues todo el país está en riesgo de infección. Ahora, esto sucede, estamos hablando de la selva de Santa Cruz, las zonas rurales de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz. Lo mismo ocurre en Beni, Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Es decir que más o menos el 80% de la población de Bolivia vive en una zona endémica para Chagas y está en riesgo de tener contacto con el vector. Bueno, ese es el problema en Bolivia. Pero cuando se analiza este concepto y se traslada a América Latina, más de 100 millones de personas en Latinoamérica están en riesgo de desarrollar esta enfermedad, en riesgo de tener contacto con el vector y desarrollar la enfermedad. 100 millones de personas, altísimo. ¿Sí? Pero no se les ha dado la importancia necesaria hasta que hubo casos, hay muchos casos de Chagas congénito en
España, en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, se clasifican a estas enfermedades como enfermedades tropicales desatendidas o abandonadas. ¿Cuándo se ha identificado por primera vez el Trypanosoma cruzi? Se ha identificado hace más de 120 años. Más de 120 años. El año 1909. Un grupo de investigadores de Brasil y simultáneamente de Argentina han identificado el parásito. Y en esa época también han identificado otro elemento que ya les he explicado. ¿Cuál es? Que han identificado juntamente con el Trypanosoma cruzi. Muy bien, al hongo Pneumocystis cereus. Entonces fíjense que han pasado más de 100 años y se conoce muy poco de esa enfermedad, muy poco del parásito. En cambio, recién han pasado 5 años del COVID y ya sabemos todo del COVID. Los genes, sus genomas, sus antígenos, todo. Para que se den cuenta qué pasa cuando alguien le presta atención a una enfermedad y cuando no le prestan atención a la enfermedad. Por eso es una enfermedad desatendida, forma parte del grupo de enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Entonces en Bolivia aproximadamente el 80% de la población está en riesgo de desarrollar esto. ¿Y cuál es la prevalencia? La prevalencia calculada para Bolivia es mayor al 6%. Es decir, que 6 de cada 100 bolivianos tienen chance. Y este dato ha salido a partir de estudios serológicos. ¿De acuerdo? Más de 6 de cada 100 bolivianos tienen chance. Obviamente, esto está relacionado con algunos municipios, o sea, obviamente el mayor riesgo está en algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, el Toro. El Toro es una zona donde hay mucha infección vía vectorial. La Guardia, todo lo que son las provincias, todo lo que va hacia los valles, hacia el sur también. El Gran Chaco, por ejemplo, Camil es una zona con un número importante de infectados. Todo el país está sufriendo este problema, al igual que Latinoamérica. ¿Sí? Más de 100 millones de personas están en riesgo de desarrollo de enfermedad. Cuando se ven los datos de prevalencia de 21 países de Latinoamérica, ¿cuál creen ustedes que es el país con más tasa de infección? A ver, ¿quiénes están? Levanten la mano los que piensan que Brasil es el país que tiene la mayor cantidad de infectados. O sea, la mayor prevalencia. Muy bien. Segundo lugar. Bolivia, pues. Bolivia. Levanten la mano los que están de acuerdo con eso. Menos. Tercer lugar. Venezuela. Levanten la mano los que están de acuerdo con Venezuela. Colombia. Bueno. El país que tiene la mayor prevalencia, 6%, es Bolivia. ¿No? Así que nuestro país es campeón. Ya era. Ganamos en algo. Más del 6% de la población Tarde. tiene sorprendente, ¿no? Eso nunca se supo hasta que llegaron a las clases de parásitos. Entonces es una sorpresa y bueno, nadie hace, muy poca gente hace algo y
cuando hacen algo, lo hacen en forma aislada, ¿no? Hay un grupito que por allá trabaja, otro grupito por allá, y cuando encuentran datos lo ocultan o lo mandan afuera. O sea, esa información importante que debería ser conocida primero aquí, se conoce afuera. Y entonces eso es propio del pensamiento boliviano. La persona es muy envidiosa, oculta la información, no quiere compartir la información. O cuando alguien, digamos, hay un candidato bueno, que es estudioso, que tiene buenas propuestas y que pone en riesgo a otro grupo, le dan la contra, ¿no? Si todos se juntan para darle la contra. Entonces lo friegan al que podría dar solución y ellos no hacen nada. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el poder. Entonces eso es típico de Bolivia y seguramente de la humanidad, ¿no? Hay que preguntar a los argentinos, los chilenos. Pero en Bolivia pasa. En Bolivia el mejor deporte es ponerle tranca al que está queriendo surgir, ¿no? Le dicen, pero no, cualquier cosa, empiezan a hablar barbaridad. Eso es propio de la mentalidad boliviana. Así que eso hay que superar. Entonces, nuestro país es el país más necesitado de Chávez. Por lo tanto, nuestro país debería tener súper especialistas en Chávez. Deberíamos estar con tratamientos de último nivel de Chávez, diagnósticos de Chávez. Deberíamos enseñar a todo el mundo lo que es el Chávez. No esperar que venga un español que nos enseñe Chávez. O que venga un americano que nos enseñe Chávez. Yo estuve en una reunión recientemente y ahí vi los informes de que hay grupos de japoneses trabajando en Chagas, españoles trabajando en Chagas, OPS trabajando en Chagas, pero así con grupos cerrados. Y llegó la invitación y también participó la Gabriela en un momento. Y digo, ¿quién es el invitado que está trabajando en Chagas? La Facultad de Farmacia. ¿Por qué invitaron? Está bien que inviten a la farmacia de Quinta, ¿no? Pero ¿por qué no invitaron a medicina? Si nosotros estudiamos este tema todos los años. Entonces, así hay cosas que uno no comprende. No, o sea, no hay mucha lógica. Pero así es. Así que nosotros vamos a investigar la enfermedad, vamos a hacer conocer los resultados y vamos a ver qué pasa. O sea, los resultados los vamos a compartir con las autoridades municipales, departamentales, nacionales y con la OPS y con la Organización Mundial de la Salud. Y si los resultados son interesantes, lo vamos a publicar en un artículo, en una revista indexada. ¿En qué idioma? Ah, qué bien. O sea, hay un grupo de ustedes que se han estado el grupo de inglés que les he compartido un artículo, un trial, un protocolo, para que vayan aprendiendo. ¿Qué dice? Pase. Un par de minutos. ¿Puede que en zonas endémicas dar el falso positivo de Chagas? Claro. Hay uno de los problemas en el diagnóstico es todavía no hemos entrado, o sea, esta es la epidemiología, ¿no es verdad? Este es el tamaño del problema. Ya en la próxima clase vamos a hablar de cómo es el Chagas agudo y cómo es el Chagas crónico. Y entonces en el diagnóstico del Chagas crónico se utiliza un examen de sangre que es serología. Y el método que se utiliza tiene que ser el método de ELISA, pero con alta sensibilidad, por lo menos mayor al 96%. Entonces, esa es una recomendación nueva, que se necesita una sola prueba, pero que esta prueba tenga una elevada sensibilidad, mayor al 96%. Porque antiguamente se tenían que hacer dos pruebas, que podía ser hemoaglutinación, que se llama la prueba de AI, o la prueba de inmunofluorescencia, o la prueba de fijación de complementos. Se tenían que hacer dos. Si las dos daban positivas, recién se confirmaba el caso.
¿Por qué? Porque cada prueba tiene baja sensibilidad. Entonces, baja sensibilidad más baja sensibilidad, se unen las dos positivas y aumenta la sensibilidad. Entonces, para evitarle al paciente que pague dos pruebas, se recomienda usar una, pero con alta sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que son actualizaciones que se van a implementar de aquí en adelante. Pero nosotros ya lo vamos a hacer. Ustedes ya van en la próxima clase ya les voy a explicar cuáles son los métodos de diagnóstico de alta sensibilidad en Chagas agudo y Chagas crónico. De lo que estamos hablando acá, ¿de qué es? Chagas congénito, que es la enfermedad aguda. Es otro método de diagnóstico. En cambio acá, aquí hay que utilizar el método de, algunos son casos agudos, la mayoría son casos crónicos. Porque van a ver ustedes que más del 95% de los enfermos no tienen síntomas. Y como no tienen síntomas, viajan al exterior, se embarazan, tienen su hijo y sale positivo. ¿De acuerdo? Entonces, el método de diagnóstico es diferente para el Chagas agudo y para el Chagas crónico, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Pero en esta clase, ¿con qué termino? El ciclo más importante para nosotros es el vectorial. ¿No es verdad? Eliminar a la bichuca. En la ciudad, aquí vamos a hacer una investigación para demostrar que en la periferia no hay chagas, no hay bichuca. ¿Sí? Eso. Y acá sabemos que en todas las provincias de Santa Cruz tienen bichuca. Entonces acá lo que hay que hacer es eliminar el vector y por lo tanto se puede disminuir las infecciones acá, en este ciclo rural y periurbano. Pero la pregunta es acá. Esta es tarea de investigación. ¿Se puede eliminar el vector en el ciclo selvático? O sea, ¿se puede eliminar la enfermedad transmitida por el vector en el ciclo selvático? Esa es la pregunta de investigación y eso me la van a contestar la próxima semana, cuando ya estemos entrando a desarrollar Chagas agudo y crónico. ¿Cuál es la segunda tarea? Van a dibujar la morfología de la vinchuca, del triatoma infestas. ¿De acuerdo? En su álbum tiene que estar dibujado el triatoma, tiene que conocer el triatoma, porque ninguno vio el triatoma, ¿no ves? ¿O alguno vio? Tú conoces. Tiene que conocer todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tienen que dibujar el triatoma en su álbum. ¿De acuerdo? Son dos tareas. Dibujar el vector e investigar si se puede erradicar la transmisión vectorial en el ciclo selvático del país y de Latinoamérica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más? Una pregunta. Si una mujer embarazada tiene positivo el Chagas, ¿es sí o sí dar contagiar a? No es sí o sí. Hay un porcentaje que vamos a investigar en el momento. No siempre, porque en el caso de mi madre ella está positiva. Hace tiempo que todavía falta más lejos de comunitaria, no se puede llevar el sol. Pero el punto es que Ahí voy a pasar y ya. Se me voy a sacar. Pero al final no hay que buscar y cómo se va a hacer. Claro, eso lo vamos a avanzar la próxima semana. En Chagas agudo y crónico. Pero es importante tener el contexto claro de los estudios. Pero hay que ver el resultado. Porque está positivo,
de asistencia, chicos.